amigos de Click de Noticias, les saluda Dora González y esta vez me acompaña en nuestro segmento de entrevista el doctor Álvaro Ramírez, con quien estaremos abordando sobre la situación del coronavirus en Nicaragua. Él es epidemiólogo y también fue encargado de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica en los años 90 en Nicaragua. Es un placer que esté con nosotros, doctor. Muchas gracias por dedicar su espacio y sus conocimientos para que de alguna manera nosotros tengamos una forma de llevar conciencia a los nicaragüenses sobre el coronavirus. Para comenzar, doctor, ¿qué es el coronavirus y cómo podemos detectar que no se trata de una gripe o una neumonía? Bueno, el coronavirus es una nueva identidad de un grupo de virus que se considera por su forma, ¿no? de corona en el microscopio, y es una zoonosis que se transmite generalmente de animales a hombres y que después se va transmitiendo entre humanos. Tiene manifestaciones digestivas y tiene manifestaciones respiratorias. Todo depende del tipo de coronavirus que está afectando. En este caso estamos hablando del COVID-19, que fue detectado en China en diciembre del año pasado, en Wuhan, y que es la que ha sido responsable de la mayor pandemia, ya que han habido otros coronavirus anteriores, el SARS-1, que no logró afectar a tantos países, y el otro fue el MERS, que estuvo fundamentalmente en el Medio Oriente. Pero en este momento el coronavirus tiene algunas particularidades, que es producir una tos seca constante y una dificultad respiratoria que difiere de lo que son las infecciones respiratorias tradicionales por flu o por otro tipo de virus, ¿ya? Que afectan fundamentalmente el tracto respiratorio superior, produciendo mucosidades en la nariz, estornudos. El coronavirus clínicamente tiene esa diferencia importante. No hay estornudo y inmediatamente se refleja como una insuficiencia respiratoria aguda, un proceso inflamatorio agudo del tracto de los alvéolos, y además se ha demostrado, o sea, que produce una miocarditis afectando las células del corazón, así como aparte del intestino, y produciendo cuadros diarreicos. Entonces, en algunos países se ha presentado, como en España, hubo un alto porcentaje de casos de coronavirus, COVID-19, que presentaron cuadros digestivos, cuadros diarreicos, y en niños se ha estado observando, y aún en adultos, una serie de manifestaciones dermatológicas que son también típicas del coronavirus, que todo está dentro del proceso de estudio al momento. Ahora, ¿en qué situación estaría Nicaragua? ¿Cuál es su valoración? El Ministerio de Salud da una cifra arriba de los 200 personas confirmadas. El Observatorio de Médicos Independientes dice de que hay más de 2.000 casos confirmados. De acuerdo a los análisis que usted permanece haciendo o que ha realizado, ¿en qué situación estaría Nicaragua y cuál es la estimación sobre los casos? El día anterior hablaba de que estamos en las faldas del volcán. Sí, cuando hablamos de que estamos en la falda del volcán, estamos hablando de que la curva exponencial está empezando a subir. Ya esta semana va a ser la cuarta semana de crecimiento, donde cuando eran casos por cientos o por algunos miles, ahora van a ser por eh, decenas de gente infestada. El 80% de estos casos van a presentar cuadros leves, típicos, con dolor de garganta, fiebre, fatiga, dolor muscular generalizado y dolor de cabeza, sin llegarse a desarrollar cuadros severos. Pero como en Nicaragua hay tanta gente todavía muy vulnerable, que pueden desarrollar cuadros más severos y desarrollar complicaciones y terminar con la muerte. Entonces, esa es una de las circunstancias de las cuales nos va a empezar a preocupar, porque ya hemos estado viendo cómo el número de muertos está empezando a subir. Normalmente, como hablábamos el sábado pasado, los casos se empiezan a subir y 8 a 10 días después el nivel de la curva de mortalidad empieza a subir, porque es el proceso que toma más o menos cuando el paciente es hospitalizado, toma los cuidados hospitalarios y después fallece producto del coronavirus. Entonces, estamos en una fase epidémica. ¿Cuánto va a durar en Nicaragua? No lo sabemos, porque el estado de irresponsabilidad y de mal manejo de la epidemia que ha tenido el gobierno nicaragüense
lleva a exponer a muchas personas a riesgo de contraer sobre una presunta inmunidad de rebaño, siguiendo el modelo sueco que tiene una serie de problemas incluso en los países nórdicos, y hay una serie de críticas hacia el posible fracaso del modelo sueco, ya que no hay garantizada ningún tipo de inmunidad de rebaño en este primer brote de coronavirus. Pero Nicaragua no es Suecia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Nicaragua de alguna manera justifica que quiere seguir el modelo de Suecia? ¿Cómo lo está llevando Suecia? ¿Cómo lo está llevando Nicaragua? ¿Podría explicarnos esa parte? Bueno, yo te puedo decir de que hasta hace pocas semanas nosotros llegamos a la conclusión de que lo que Nicaragua se estaba siguiendo era el modelo sueco de inmunidad de rebaño, que agravado además, porque se está llevando de una manera violenta, se le está prohibiendo a los médicos protegerse, se ha estigmatizado la enfermedad al punto de que si alguien vestía una mascarilla, se decía de que era un derechista y que estaba en favor de los golpistas, incluso obligaban a los médicos a no protegerse, y ahora están muchos médicos luchando por su vida, tratando de sobrevivir al ataque del coronavirus, y están hospitalizados o entubados. Varios de mis compañeros de medicina, incluso mi propia hermana, acaba de sobrevivir al coronavirus en una situación clínica muy crítica, que es imperdonable la manera en que irresponsablemente el gobierno de Nicaragua está exponiendo a los trabajadores de la salud, y que está generando mucho daño. Entonces, están haciendo aglomeraciones, partidos de béisbol, están haciendo toda una serie de actividades y acciones en contra, literalmente en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Están escondiendo información para tratar de compararse con éxito con Suecia, están enterrando a la gente presa a medianoche para esconder la mortalidad real, y no están reportando, no hay transparencia en el dato, y todo eso ha generado un sistema de trauma, un sistema de dificultad del manejo, y la gente en Nicaragua está completamente confundida. No sabe a quién creer, porque el gobierno no ha tenido nunca un enfoque coherente y preciso de lo que es esta epidemia y de las consecuencias que esto va a acarrear, porque esto va a ser una mortalidad incalculable lo que va a pasar en Nicaragua. Ahora, en el documento que presentaron ayer, el libro blanco que presentaron, hablan de que el 1 de enero hasta el 19 de mayo han habido alrededor de hay un incremento del 5.8% de casos de muerte en general en Nicaragua, las cuales atribuyen a tumores malignos, diabetes, enfermedades renales crónicas e infartos, miocardio, es lo que refleja el informe. Ese 5% de incremento no se podría relacionar meramente a las enfermedades del coronavirus, doctor, o a qué relaciona eso de que realmente no, ellos dicen de que no todos los que están muriendo son coronavirus, no, y sí específicamente son solo los 17 casos que ellos comprobaron con las pruebas que realizan. ¿Cuál es su análisis al respecto sobre la presentación de ese documento? Bueno, en primer lugar, no es un libro blanco, es un libro en blanco, En blanco. porque no hay información clara de nada de lo que dice, está soportado científicamente, y realmente el libro en blanco no analiza a fondo la pandemia. ¿Por qué? Porque los datos que están presentando son datos referidos, y es más, en el libro en blanco no hay referencia de la fuente de información del dato que ellos están presentando. No dice si este dato es de vigilancia epidemiológica o del sistema de registros vitales del Ministerio de Salud. Entonces no hay registro de fuente, con lo cual bien perfectamente se lo pudieron haber inventado. Entonces no sabemos, en cualquier documento profesional se dice la fuente del dato, y en ese documento en blanco no hay fuente de datos, con lo cual del 1 al 15 de mayo, que la mortalidad haya subido un 5% es absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque ellos falacean de que base a eso la mortalidad en Nicaragua por otras causas y pues no es más diferente que los años anteriores. ¿Qué significa? De que en ese periodo no ha habido epidemia, porque la verdad
que el periodo de crecimiento exponencial en Nicaragua empezó para los primeros días de mayo. Y cualquiera que sea la fuente de información estadística, todavía no va a reflejar el serio impacto que esta epidemia ha tenido. Entonces, esa es una falsa información para vertir una visión de calma y que todo está bajo control en Nicaragua, y es extemporánea, porque no corresponde al periodo de crecimiento epidemiológico del coronavirus. Entonces, no se puede analizar en ese periodo, porque los primeros 45 días del coronavirus generalmente son transmisiones silenciosas, y ese periodo se cumplió a finales de abril, y ahora que ya estamos en la crisis de crecimiento exponencial, entonces no está reflejando ninguna realidad el coronavirus y no es comparable porque corresponde a periodos normales de patología del Ministerio de Salud. Entonces no podemos hacer ninguna asunción ni ninguna de, conclusión sólida de ese dato. Es un dato de cortina de humo, se le puede llamar. Entonces, ahora, en torno al libro en blanco, el libro en blanco lo único que tiene importante es que por primera vez tenemos la confirmación oficial del gobierno de Nicaragua, que tomó la decisión de seguir el modelo sueco, incluyendo en el reporte ese del libro en blanco un anglicismo, un documento de gobierno introduciendo una palabra en inglés, lockdown. A ver, o sea, simplemente es un documento de copiar y pegar. Si usted ve todo el documento completo, no tiene consistencia, no tiene coherencia, simplemente copiaron y pegaron, fotografías las usaron 5 o 6 veces, y bueno, pero vuelvo al punto importante. En el momento que el gobierno de Nicaragua está asumiendo de que van a seguir el modelo sueco de inmunidad de rebaño y que no van a hacer lockdown o que no van a hacer cierre total del país, en ese momento es una admisión de culpa. ¿Por qué? Porque no explican, eso es una afirmación y la dejan en blanco, no explican los criterios técnicos, no explican las bases científicas, no explican las comparaciones poblacionales, por qué Nicaragua puede resolver tan similar como Suecia, no explican los niveles de pobreza, la calidad del sistema de salud. Para tomar una decisión a ese nivel, el gobierno tuvo que haber hecho unos análisis muy grandes para estar seguro que el sistema de salud no iba a colapsar, de que había una inversión en salud al mismo nivel que tienen los suecos, y de que esta realmente no va a ser un crimen de carácter genocida. Aquí realmente lo que se está viendo y lo que se está alertando ahora es la posibilidad de un genocidio sanitario, porque el número de muertos que van a haber en las próximas semanas va a continuar subiendo hasta el punto de que cuanto más miles hay por una decisión equivocada, sin fundamento científico, quiero pedirle a los científicos o a los médicos que están a la par del gobierno y a los asesores, aquí hay que investigar quiénes son los asesores médicos que convencieron al gobierno que Nicaragua estaba en un sistema similar al de Suecia y que era capaz de aguantar brotes masivos de coronavirus y que el sistema no iba a colapsar. Que nos presenten esos asesores las bases científicas de esa decisión. De otra manera pueden ser llevados a cortes internacionales por genocidio sanitario, exponer a las personas a riesgo y un riesgo de salud pública de alto peligro. Ahora, al momento de adoptar un sistema del modelo sueco, obviamente en Suecia se han tomado medidas restrictivas, el hecho de que no permiten concentraciones masivas, han mantenido de que ciertos sectores no vayan a la escuela. Sin embargo, en Nicaragua se mantiene la política de la asistencia a las universidades, a los colegios, incluso al recibimiento de cruceros de turismo, de turistas, y obviamente esas zonas donde han reportado más casos, como en el caso de Chinandega, doctor. Entonces, ¿hasta qué punto ellos se comparan con Suecia? El hecho de que no cerraron totalmente el país, porque para compararse a alguien tenés que tener algunas características muy similares para ser comparativos, pero en este caso no alcanzamos, creo que ninguno de los elementos que Suecia está realizando. ¿O me equivoco? Precisamente esa es una de las cosas que ellos van a tener que defender en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos,
por genocidio sanitario. Los expertos del gobierno tendrán que presentar y defender sus cálculos matemáticos en base a qué y cuánta gente se esperaba. En el libro en blanco no explican cuál es el impacto esperado de la decisión que ellos han asumido para compararse con Suecia. Y no solamente eso, sino que ellos son criminalmente responsables de cada médico que está muriendo, porque en los hospitales al médico se le estigmatizaba que porque usaba una mascarilla era golpista y era de la derecha. El coronavirus no es un problema político, el coronavirus es un problema sanitario y que está matando a los mismos miembros de las filas de los Ortega Murillo y que ellos son los responsables de todos los muertos, incluyendo sus propios partidarios, por tomar una decisión de salud pública completamente equivocada. Entonces, ellos tendrán que resolver y ellos están obligados a explicar al pueblo de Nicaragua cuáles fueron las bases técnico-científicas para tomar esa decisión que Nicaragua se podía simular al modelo de Suecia, pero además tendrán que explicar qué les dio la autoridad a ellos para exponer a los grupos en fiestas, bienvenida del coronavirus, en partidos de béisbol, en muchas actividades que se han llevado a cabo en el país de exposición, incluso recientemente las últimas fotografías de Matagalpa, donde los ancianos están en fila, aglomerados, tratando de retirar sus chequecitos de las pensiones. Eso es contra los derechos humanos y es en contra de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hasta canciones hay del coronavirus en Nicaragua. Somos noticias a nivel mundial por cómo no combatir el coronavirus. Doctor, y yendo a eso, esa falta de comunicación de alguna manera no permite saber las pruebas que han sido donadas, cómo se están implementando y poder llevar unos cálculos de que cuántas personas se ha realizado estas pruebas, quiénes son los que están asistiendo a los centros hospitalarios, y esa falta de información ha provocado, son información que nos ha llegado, es que la gente no está acudiendo en su totalidad a los centros asistenciales y están muy confundidos y automedicándose. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le podría dar a la población nicaragüense? Mira, yo creo que es una pregunta bastante compleja. Primero, hay que ver que cada hospital tiene un secretario político, tiene un comisario político designado por el gobierno para controlar quién entra, quién sale y para ver quiénes reciben medicación. Y si es alguien que está en la lista de azul y blanco, pues obviamente recibe un tratamiento discriminatorio. Y los hospitales están sobrecargados, se ven cuadros dantescos dentro de todos los hospitales ya. O sea, aunque ellos no lo admiten y no lo aceptan, entonces la población no es tonta, la población trata de buscarse cómo curarse en casa, cómo no ir o sea, los mismos, muchos de los médicos. A mi hermana la tuvimos que tratar en casa porque no hay confianza de cómo ir a un hospital para ser cuidado apropiadamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? La gente empieza a automedicarse con todos los riesgos que esa automedicación significa, porque empieza a escuchar todos los mensajes en Facebook, en WhatsApp, en las redes, y empieza a creer en las diferentes cosas que realmente están exponiendo a la población, pero todo es parte y responsabilidad asociada al mal manejo político, sanitario que este gobierno está haciendo para proteger a la población. No hay ninguna intención de disminuir la mortalidad, más al contrario, matan y van al entierro y lamentan y dicen que no sabían qué tan complejo es esta situación. Yo creo que no, el gobierno no tiene espacio ahora a estas alturas para venir a decir que no esperaban tanta mortalidad y que no sabían qué tan serio era el coronavirus, porque eso lo debieron de haber pensado en primer momento cuando tomaron la decisión. Entonces, la automedicación sigue siendo un riesgo para la población y es falta de todo el proceso educativo y la falta de responsabilidad sanitaria que el gobierno al unísono con todos los diferentes sectores que debieron de haberse organizado en tiempo y forma para marzo, abril, y que no se hizo, y ahora estamos teniendo las consecuencias de un problema de información, de orientación, que va a exponer a más gente a riesgo de complicaciones por tomar medicación que no corresponde y que no beneficia en el caso del coronavirus. Ahora, ¿qué recomendaciones o una estrategia se han planteado ustedes dentro del análisis? ¿Qué estrategia hubiese sido bastante aterrizar la realidad de Nicaragua ante una epidemia como esta, tomando en cuenta la economía que tenemos? ¿Qué medidas considera usted que hubiesen sido acertadas para no
afectar meramente tan drásticamente una economía tan frágil como la que tenemos y poder tomar las medidas de sanidad necesarias. Las medidas que el gobierno debía haber tomado en la declaración de emergencia, concertar a todos los diferentes sectores del país, concertar a la empresa privada, concertar a los sectores religiosos, a todos los sectores políticos y sentarnos en un plan nacional de promoción y defensa de la vida de los nicaragüenses en contra del coronavirus. No se hizo. No se hizo ninguna de las medidas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el BESIE estaban recomendando de protección para el pequeño, mediano empresario y los microempresarios, porque el gobierno simplemente no tuvo la intención y ahí está reflejado en el informe del BESIE del 4 de abril. El gobierno de Nicaragua no cumplió con ninguno de los prerequisitos de preparación financiera, de preparación de protección de la ciudadanía, porque su prioridad era mantener los sectores económicos abiertos. Lo vimos en el última comparecencia de Daniel Ortega, donde lo más importante eran los productos perecederos que se iban a perder en la frontera con Costa Rica, y ni siquiera se atrevió a mencionar el dolor y el sufrimiento que la gente está teniendo en los hospitales, en los portones de los hospitales, esperando saber información de sus familiares que están ingresados y que ya lo último que le dicen, bueno, ya está enterrado y no se sabe ni dónde. Entonces, ese tipo de indolencia por parte del gobierno, insensibilidad de ni siquiera proveer datos concretos de dónde están los enfermos, es lo que realmente aumenta la estigmatización del coronavirus en Nicaragua, poniendo a riesgo el programa de prevención y salvación nacional en contra del coronavirus. Ahora, tomando en cuenta la edad poblacional de Nicaragua y los padecimientos más comunes que nos afectan a los nicaragüenses, doctor, ¿usted ha hecho algún estimado de cuáles son los rangos de edad que serán los más afectados en nuestro país? Bueno, sí, o sea, realmente eso fue otro de los aspectos que yo creo que ellos fallaron en calcular. Ellos pensaban de que la población que iba a ser más afectada es la población de 80 a 90 años, que son nada menos que, o sea, no más del 10% de la población total de Nicaragua. Pero considerando que en Nicaragua la expectativa de vida es de 74.5 años y que la gente joven envejece más rápidamente, sufrimos más enfermedades crónicas a los 45, 50 años. Entonces, y es lo que estamos viendo ahora, que hay mucha gente joven muriendo por coronavirus. Entonces, el rango de edad promedio en Nicaragua de mortalidad va a estar entre los 55 y 65 años de edad, que son toda la gente que participó en los movimientos revolucionarios y que ahora sufren también de hipertensión arterial, diabetes, sufren de problemas cardíacos y que están expuestos. Pero no solamente eso, en Nicaragua va a ser un país ejemplar no por el éxito del modelo sueco en Nicaragua como país en desarrollo, como lo presentan en el libro en blanco, sino por la alta mortalidad de jóvenes, porque están muriendo en Nicaragua muchos jóvenes entre 30. ¿Y por qué mueren estos jóvenes? Estos jóvenes mueren por el colapso del sistema hospitalario, porque no hay calidad de atención, porque esta gente cuando se agrava y se la atiende propiamente tiene más chance de salvarse. Pero cuando ya el sistema de salud está colapsado, la mortalidad general de Nicaragua, de cada 100 casos, el 50% van a morir y 30-50% de mortalidad va a asustar a cualquiera, y por eso el pueblo nicaragüense no es ningún tonto. El pueblo nicaragüense sabe que entrar a un hospital ya casi significa 50% de probabilidades de morir. Ahora, ¿qué mensaje le puede dar a los nicaragüenses en torno al la estigma que está existiendo, que el mismo vecino, el mismo familiar no quiere decir que tiene los síntomas del coronavirus porque hay una cuestión de aislamiento, de aquella señalización que está enfermo el coronavirus, y ya existe aquel problema de señalamiento? Me explico, doctor, no encuentro la palabra en este momento, pero ¿sabe a lo que me refiero? Yo creo que es importante identificar que cada uno de nosotros, ahora solo el pueblo salva al pueblo, y entre más nos informemos entre nosotros, entre más digamos quién está enfermo y cómo autoaislarnos, vamos a evitar que ese genocidio sanitario continúe creciendo. Pero es muy importante que todos tomemos conciencia de que
el aislamiento, la cuarentena, el tratamiento, la comunicación de la información honesta y clara para evitar que más gente se siga infectando, el cierre de las escuelas, el paro de los trabajos del sector gobierno, dejar solo los trabajos esenciales es extremadamente importante. Entonces, ese estigma solo se puede resolver si todos actuamos juntos, si nos empezamos a proteger, porque solo el pueblo salva al pueblo y dejémonos de historia. Quien esté con coronavirus, que lo diga y que nos ayude al otro para evitar que alguien más se vaya a infectar de esta enfermedad. Ahora, volviendo al tema médico como tal, la gente está tomando mucho acitromicina. Esto ha elevado que una citromicina que valía quizás 10 córdoba, ahora la encontramos hasta en 150 córdoba, está tomando aspirina. Esta enfermedad de alguna manera da un cierto decaimiento y se están inyectando doloneurobión y diferentes tipos de vitaminas. ¿Hasta qué punto no debe vitaminarse uno en este periodo de la enfermedad, doctor? Bueno, esos son efectos paliativos y secundarios del mal manejo de la pandemia en Nicaragua, de la falta de educación y explicación clara por parte de las autoridades sanitarias de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe, y todo, incluso la misma cloroquina no se debe estar usando en la pandemia porque no hay definiciones claras y ya no se está recomendando a nivel mundial, ya la OMS ya suspendió el uso de la cloroquina en coronavirus, pero ya en Nicaragua la gente se la está tomando como que si fueran dulces. Y lo mismo la aspirina tiene un alto riesgo de hemorragia. Entonces, tenemos que evitar esta automedicación, pero en medio del caos generado en Nicaragua y en medio del caos de la infodemia, de las redes sociales, donde cada quien aparece haciendo un video y diciendo esto me curó, esto curó, so. Entonces, eso lleva a la gente a confusión y es extremadamente importante parar este genocidio lo más pronto posible, porque si seguimos a este paso, lo único que vamos a hacer en julio es seguir contando los miles de muertos que van a aparecer en esta pandemia en Nicaragua. ¿Usted pertenece a alguna organización o grupo de médicos independientes del cual estén trabajando algún tipo de iniciativa para presentar hasta ante organismos internacionales para denunciar esta situación y cuáles serían los efectos que estarían esperando si existe esa posibilidad, doctor? Bueno, lo que pasa es que en Nicaragua la sociedad está atemorizada, la sociedad está amedrentada. La misma Asociación Médica Nicaragüense, a la cual yo asesoro como epidemiólogo, se encuentran con temor porque saben que si dicen algo, inmediatamente pueden ser perseguidos por el sistema o sus familiares pueden estar puestos a riesgo. Entonces, no existe a nivel interno una posibilidad. Se están haciendo algunos esfuerzos en el extranjero de unar fuerzas para la denuncia de este genocidio sanitario y pedirle a los técnicos y a los asesores del gobierno que presenten los datos de evaluación sobre la cual recomendaron que la inmunidad de rebaño era la mejor acción en Nicaragua, a pesar del riesgo de la alta mortalidad que se sabe que hay en el país. Agradezco mucho su tiempo y las explicaciones. El doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo, que también fue director de vigilancia epidemiológica en los años 90 en Nicaragua. Y esperamos seguir contando con su aporte, doctor, en futuras entrevistas. Y gracias por estar con nosotros. Y a nuestros seguidores le invitamos a que compartan nuestra entrevista y dejen sus comentarios y preguntas para futuras conversaciones. Hasta la próxima y gracias por sintonizarnos.